Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para un nuevo video. Regálanos un buen like, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si te habrás dado cuenta, subimos nuevos videos, alrededor de 8 videos, pero cada uno se subió de una manera diferente por problemas técnicos aquí en el hogar, que también es suyo, a causa del internet. Entonces unos se subieron a una hora, otros a otra hora, pero está completo del 13 al 20, que es los que se van a subir, pero están completos, amados hermanos. No nos estamos brincando nada. Usted perdone la forma en la que se están subiendo, cada uno está en esa categoría. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a comenzar con la palabra pisteu, que es la palabra creer, que es la palabra creerle a Dios. Ya vamos a entrar en esa parte de creerle a Dios. Cuando vimos la palabra pistis fue acerca de la fe escritural, acerca de la fe que es puesta por obra. Y también vimos todos los requisitos que tenemos que tener para alcanzar esa fe escritural y crecer en ella. Muy bien, antes de entrar en materia de creerle a Dios, pues lógicamente hay que ver la parte contraria, que es el engaño y que es el fraude. Antes de entender esa parte que inclusive ha debilitado mucho a la fe, inclusive por esto muchos hermanos se han sentido decepcionados del evangelio. Inclusive mucha gente, muchos hermanos creen que Dios los ha decepcionado por la forma en que los predicadores han cometido esta serie de atropellos contra sus personas, contra sus familias, contra sus hijos. Para mí, por eso es importante ver este tema antes de comenzar a ver la palabra de creerle a Dios, y usted pueda darse cuenta que esto no solamente sucede a nivel religioso, sino a nivel a nivel general, sino daremos ejemplos también de lo que sucede dentro de la iglesia, como también daremos algunos ejemplos de lo que generalmente sucede secularmente. Sin más por el momento, vamos a empezar con la definición. Vamos a ver lo que es la palabra fraude y la palabra engaño. Ya daré algunos ejemplos posteriormente de los fraudes o los engaños que se cometen dentro del cristianismo y también dentro de la vida secular. Muy bien, vamos a empezar. La palabra fraude es: común injusto consiste en que una persona se aproveche del error o mediante engaño obtenga de otra un beneficio, que se haga de una cosa o un lucro. El engaño es hacerle creer algo a alguien que no es verdad. Y esto es muy delicado. Esto sucede dentro de las iglesias. Esto sucede en los extractos espirituales, aunque no queramos verlo, aunque no queramos hablar de ello. Sucede dentro del cristianismo. Es lamentable y es triste, pero tenemos que hablar de él porque tenemos esta serie de estudios donde hablamos de creerle a Dios, hablamos de prepararnos en el Señor, de confiar en el Señor, de confiar en las Escrituras, de entregar nuestra vida al Señor de Jesucristo, crecer espiritualmente en las cosas santas de Dios, caminar y perseverar en su gracia y en su misericordia. Pero también tenemos que hablar de la contraparte, que tiene que ver precisamente con toda esa serie de engaños en contra del pueblo del Señor, en contra de los hermanos, en contra de las familias, en contra de jovencitas, de jovencitos que se han sentido defraudados, engañados por este tipo de líderes, por este tipo de iglesias, de los cuales, amados hermanos, no vamos a dar nombres, solamente vamos a poner los ejemplos, esperando que con estos ejemplos
tú te puedas ayudar o encauzar y veas que no es Dios quien miente, sino que es la misma gente sacando conclusiones erróneas de las escrituras, es que se ha llegado a estas falsedades, a estos errores, pero que Dios no es partícipe de todas estas malas enseñanzas, malas prácticas que se cometen dentro del pueblo de Dios. Entonces, una de ellas muy común, desde la época de los 90 y que tuvo más auge en los años 2000, acerca de el tema de el tema de la riqueza en el Señor, el tema de la abundancia, el tema de todas esas bendiciones espirituales, el tema de esa riqueza inmesurada que la gente iba a recibir de parte de Dios y que muchas veces no fue cierto. Se le llamó a esta doctrina la doctrina de la prosperidad. ¿Basada en qué libro? En el libro de Ageo. En el libro de Ageo 2:8. Acuérdense que Ageo 2 se divide en dos profecías. Y eso es algo que a veces no entendemos. Yo solamente voy a citar la segunda profecía, que es una bendición para el pueblo de Dios. Sin embargo, voy a centrarme ahorita en esa parte donde los profetas de la prosperidad han sacado esas conclusiones erróneas, donde se ha abusado de la avaricia de los mismos hermanos que han caído en esta serie de trampas. Y aquí es donde toda esta enseñanza que no hemos entendido para nuestras vidas, hoy va a quedar de manifiesto que hemos sido nosotros quienes nos hemos dejado seducir, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos tiene que cambiar. Tenemos que arrepentirnos precisamente de toda esa codicia, de toda esa avaricia por la cual nosotros hemos hecho las cosas. Muy bien, en Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Si nosotros al concluir este video volviésemos a leer el texto, sigue diciendo lo mismo. Si nosotros el día de mañana volviésemos a leer este texto, sigue diciendo lo mismo. Si en un mes volviésemos a leer este mismo texto, sigue diciendo lo mismo. Si dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20 o dentro de 30 años volviésemos a leer el texto, sigue diciendo lo mismo, que de Dios es la plata y el oro. Pero ¿en qué momento o dónde dice la Escritura que tú tienes que aportar dinero porque Dios que le pertenece esa parte del oro y de la plata la va a compartir contigo si es que tú te desprendes de una cantidad? Abusados con lo que vamos a decir. No estamos hablando de los diezmos ni de las ofrendas. Abusados. No nos estamos yendo por otro lado. Es una parte de la obediencia que tenemos que hacer. Pero sin embargo nos estamos refiriendo a la parte del fraude que se comete con este texto para hacerle ver al pueblo de Dios que el pueblo de Dios va a recibir al 100, al 200%, al 500, al 1000%. Entonces, abusados con lo que estamos viendo, no se me vaya por otro lado, no confunda el diezmo y la ofrenda con las cantidades que se le piden para que usted prospere, ¿sí? Entonces, no se equivoquen en esa parte, ni nos vayamos en un contexto diferente para ir entendiendo la Escritura. Muy bien. Dice la Escritura que de Dios es la plata y de Dios es el oro. Vuelvo a repetir. Dios no dice que a través de una contribución, Dios como si fuera un banquero, donde
tú depositas en el banco y él te va a regresar ese dinero multiplicado. Así lo va a hacer. Eso no te está diciendo Dios. Recuerda eso. Dios no te está diciendo eso. Inclusive si tú lees el contexto de la profecía, habla acerca de la gloria del templo que no había visto ninguna persona. Sin embargo, este texto pudo haber estado en Ageo 2.1, pudo haber estado en otro versículo, ya que este versículo no rompe con la profecía, no rompe con la profecía que está hablando el profeta. Entonces es interesante que nosotros nos demos cuenta de qué está hablando la profecía de Ageo, para darnos cuenta que no le está pidiendo nada al pueblo, no se está haciendo alusión de ninguna ofrenda, sino simple y sencillamente se está hablando de que todas las cosas le pertenecen a Dios, todas las cosas, que Dios no es ningún limosnero, que Dios no tiene que pasar una charola para después darte mucho más, porque ahorita en la promesa de parte de Dios que es real para tu vida y para mi vida, te lo voy a leer y tú vas a entender cómo Dios no es ningún charlatán. Dios no defrauda a nadie, Dios no le debe a nadie, sino que Dios a cada uno le ha de pagar conforme a lo que ya ha hecho. Acuérdense que lo que el hombre siembra, eso también ha de cosechar. Muy bien. Con esta premisa, cuando a la gente le comienzan a decir todo lo que Dios les puede dar, no se dan cuenta que la gente en su corazón es avariciosa, es codiciosa. Entonces, esa misma codicia, esa misma avaricia es usada en contra de este tipo de hermanos que quieren hacer negocios con Dios, y entonces se utiliza esa parte carnal que usted todavía tiene en su vida, y entonces usted comienza, bueno, si me están diciendo que hay que dar 100 pesos, no, pues mejor voy a dar 1,000. No, si me están diciendo 1,000, no, doy 10,000. De 10,000 voy a recibir como 1,000,000 de pesos. Este es el negociazo de mi vida, el negocio redondo que estoy haciendo con Dios. Y entonces la gente, cuando Dios no le da esa cantidad, y me refiero a Dios porque está involucrado, entonces la gente se siente defraudada, pero se siente defraudada de Dios, no de la persona que es la persona que está haciendo ese tipo de agravios, cometiendo ese tipo de fraude, de engaño, y entonces la gente se comienza a decepcionar de Dios. Y así muchas veces, y durante los años hasta el día de hoy, sigue sucediendo lo mismo. La gente sigue lucrando como si Dios le demandara dar o aportar grandes cantidades. Y ejemplo de ello, hay ciertos canales cristianos donde se hacen este tipo de eventos, donde se hace este tipo de llamados, donde inclusive a la gente le dicen que si quiere ser sana, pues hay que, como se dice vulgarmente, pues hay que mocharse. Y entonces la gente comienza a poner su fe en eso que le están diciendo y no basadas en las escrituras. Entonces la gente comienza a sentir esa decepción de parte de Dios y no de parte vuelvo a repetir, de parte de la gente que está lucrando, que está cometiendo fraude contra nosotros. Algo que debe de quitar de su vida es precisamente la avaricia y la codicia. Para aquellos hermanos que vean este video, algo que Dios te quiso enseñar y por qué fuiste defraudado y por qué fuiste engañado es precisamente porque fuiste una persona codiciosa y avariciosa. Entonces, Dios te hace entender ese error
que estás cometiendo o que cometiste en ese momento y que eso está mal en ti. Dios no actúa de esa forma. Ahora te voy a leer la segunda profecía del libro de Ageo, capítulo 2, que eso es verdad. Que esa es una promesa de parte de Dios, que si tú en este momento la quieres tomar, la tomes, amado hermano. A ti, hermano, que padeces necesidad, que estás padeciendo juntamente con tu familia esta serie de situaciones que a lo mejor te dejaron sin trabajo, te dejaron sin ventas, cerraron tu negocio, te está llegando poco al negocio y no sabes qué hacer. Vamos a leer esta promesa de parte de Dios, y si tú la quieres tomar y te la quieres apropiar para ti, lo hagas y lo leas, y las veces que lo leas va a decir lo mismo. No, por eso no tratamos de confundir a la gente, no tratamos que la gente se cree falsas esperanzas de lo que Dios no ha prometido, sino de lo que Dios te ha prometido, y sobre eso tu vida se va a transformar, tu vida se va a llenar de la presencia de Dios. Pero es importante que tú dejes a un lado aquellos pecados que has cometido y te aferres al Dios de tus padres, al Dios que todo lo puede, al Dios que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y te voy a leer el texto ahí mismo en Ageo 2, versículo 19. Y dice así: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Si tú eres una persona que en tu negocio perdiste el trabajo, te está yendo mal económicamente, no tienes inclusive a lo mejor para trasladarte al lugar de reunión, dice la Biblia que Dios desde este día te bendecirá. Dice que no hay todavía simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día te bendecirá. En tiempos como estos, Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que tomar esta promesa de parte de Dios, porque esta es una promesa. ¿Ya viste que Dios no es un Dios de fraudes? ¿No es un Dios que te pida algo a cambio? Tú lee toda la profecía, la segunda profecía del libro de Ageo, y es una reprimenda, inclusive contra la gente que conocía las escrituras, que inclusive Dios le hace preguntas a la gente, y según su propio intelecto ellos están contestando adecuadamente, y Dios les hace ver que esas personas son inmundas, que esas personas están sucias. Sin embargo, esta profecía, a pesar de que tú y yo le hemos fallado a Dios, somos personas desleales, infieles, personas que hemos caído, que hemos retrocedido. Sin embargo, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere renovar, Dios quiere traer a tu vida fortaleza, victoria en tu vida. Dios quiere que tú descanses en Él, pero es importante que tú leas esta promesa de parte de Dios que te dice: desde el día en que tú comiences a leer este versículo, Dios te va a bendecir. Y esto no está diciendo que tú hagas algo que es diferente, esta bendición, a las bendiciones que la gente muchas veces te promete por dar algo a cambio. Tú tienes que saber a quién le vas a creer. ¿Le quieres creer a Dios o quieres seguir creyendo en la mentira? Eso es algo que tú tienes que hacer en medio de tu vida y cuestionarte. Muy bien.
Vamos a seguir adelante. Cuando los medios masivos de comunicación se abren, como lo es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otras plataformas, recuerda que, bueno, vamos a contar algunos casos en Estados Unidos y también aquí en Latinoamérica. Comienza en Estados Unidos a la gente a subir perfiles falsos. En este caso, para atrapar a ciertas jovencitas, muchas de ellas violarlas, secuestrarlas, matarlas. Esto fue muy común dentro de esta boom de redes sociales. Las redes sociales muchas veces sirven para pederastas. Las redes sociales sirven para gente que tiene esos pensamientos malignos, esos pensamientos de que como la gente es muy ingenua, entonces mucha gente cree todo lo que le dicen. Inclusive se dio una boom de noviazgos mediante Facebook, donde sin conocer a las personas se entablaba ya una relación. O sea, ¿cómo vas a entablar una relación con alguien que no conoces? Ahora, ¿cuánta gente se quedó decepcionada que en el momento de la cita la persona no era esa persona físicamente que se mostraba en el perfil, sino que era otro tipo de persona? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está defraudando a la gente, y lo digo en el tema secular. Ahora bien, hay por ahí un concurso, igual no voy a decir dónde. Todo esto lo digo a nivel general para que quien se siente ofendido se arrepienta, porque entonces le queda el saco a la medida. No damos nombres, solamente mencionamos los casos, y por allá hay cierto concurso. Cierto concurso donde la persona que dice, compra un objeto de cierto valor, le da un uso, y entonces esta persona va a rifar este valor con el valor de más de 2 veces su valor original. Y entonces la gente, en verdad, amados hermanos, para que se vea cómo se manipula la gente, y acuérdese de esto, esto que le digo no es religioso, es algo secular. Esta persona que ya le dio un uso y que lógicamente algo que ya no es nuevo baja de valor, bueno, pues esta persona quiere recuperar su valor íntegro más más una vez más, como una vez y media más o menos, Y va a haber personas que inclusive compren ese tipo de boletos y ayuden a que sean defraudados. No lo dicen abiertamente, pero si usted ve ese tipo de videos, eso se llama fraude. Ese es un fraude, amados hermanos. Sin embargo, hay veces que la gente no lo entiende así. En otro tipo de fraude o de engaño sucedió con la familia de Dios en Estados Unidos, con el papá David o papá Mo. Él forma y se hace como líder único, porque así se manifiesta, líder único. Inclusive él escribió un libro que se llama La vida de Davidcito. Es un libro pornográfico. Inclusive a los mismos congregantes se les hacía tener relaciones sexuales entre ellos. Niños, se menciona el caso de un niño de 5 años con una persona ya adulta, un niño y una mujer ya adulta, y se menciona mucho tipo de estas aberraciones. Y sin embargo, cómo se reclutaba a la gente, eran 2 personas, una persona con una guitarra y otra persona, y entonces ellos iban, mientras iban cantando, ellos iban diciéndole a la gente
todo lo que tenía que ver con esta forma de pensamiento. Inclusive uno de los artistas más famosos dentro de que pertenecieron a los Niños de Dios y que hoy se llama La Familia, fue Joaquín Phoenix y su hermano. Ellos crecieron dentro de esta de este grupo religioso. Sin embargo, todo este grupo religioso, por ejemplo, en Sudamérica, fueron demandados yendo a prisión, tenían secuestrados alrededor de 292 niños, se fueron a juicio, inclusive ellos pensaron, lo hicieron ver que era un tema político, nunca fue un tema político, fue un tema de abuso. Fue un tema donde se ejercía la pederastía, donde se ejercía la prostitución, donde a las mujeres mediante el coqueteo, había un manual de cómo coquetearle a los hombres para atraerlos al grupo. Toda esa serie de cosas sucedieron. ¿Y cómo es posible que, dice la gente, que cómo es posible que la gente se deje engañar? Así de sencillo, la gente se deja engañar y seducir, porque recuerden que mientras la gente no se arrepienta, la gente no venga a la luz de nuestro Señor Jesucristo, entonces la gente siempre será personas que se dejen manipular, personas que a través de cualquier favor, a través de cualquier ayuda, la gente vivirá en el engaño. Ejemplo de ello también, bueno, a las jovencitas que son reclutadas para la prostitución. En México inclusive hay un pueblo de padrotes, así abiertamente, y ellos se encargan de reclutar precisamente y de seducir a este tipo de jovencitas para después prostituirlas. Entonces, toda esta serie de cosas de las cuales ten cuidado, padre que nos estás viendo, hermano que nos estás viendo, ten cuidado con tus hijos, qué ven, quiénes son sus amigos en las redes sociales, por qué se desvelan tanto tiempo hablando con ciertas personas. Hay veces que hoy en día la gente le pone tantos candados a sus aparatos, ya sea al iPad, a los celulares, a la computadora, que es imposible a veces ver con quién está hablando mi hijo o qué está viendo. Entonces, yo te invito a ti, padre de familia, a que los aparatos se mantengan sin ninguna clave. ¿Para qué? Para que tú como padre puedas supervisar lo que tus hijos están viendo o están haciendo, con quiénes están comunicando. Entonces, es demasiado importante, amados hermanos, tener esa precaución con nuestros hijos, con nuestras hijas, darles ese buen consejo, orientarlos a no tomar malas decisiones, estar a tiempo si nuestro hijo quiere caer en las drogas, en el pandillerismo, en algún grupo criminal. Todo eso es parte de la educación que como padres debemos de tener. Son tiempos difíciles, amados hermanos. Pidámosle a Dios gracia, misericordia y paz. Pidámosle a Dios y Padre eterno que Él mismo nos renueve, Él nos restaure, Él nos ayude para que con sabiduría de parte de Dios podamos educar a nuestros hijos. Y también hay algún vival que quiera seducir a nuestra esposa, saberlo a tiempo, amados hermanos, porque recuerde que no es de todos la fe. Recuerde también, jovencita que me escucha, joven que me escuchas, que van a la iglesia, ni somos todos los que vamos a la iglesia, ni estamos todos los que vamos. Recuerda que hay jóvenes que ni siquiera tienen a Cristo en su vida y van a las iglesias tratando de seducir a las jovencitas, mujeres tratando de seducir a nuestros jóvenes, tratando solamente de engañarlos, de defraudarlos, y debemos de
amados hermanos, estar alertas, estar atentos contra este cierto tipo de personas, y que no nos sintamos que porque una persona ya nos defraudó, ya nos engañó, decir, y eso que iba a la iglesia, y eso que era cristiano. No, amados hermanos. Por eso estamos viendo todo este tipo de estudios, para que usted se dé cuenta y se guarde, y que Dios guarde a su familia, y que Dios te restaure, Dios te ayude, Dios te renueve, Dios te bendiga abundantemente, Dios te llene de gracia, de misericordia, de paz, y tu vida sea guardada de todo engaño. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, te bendiga a ti, a tu descendencia, bendiga tus negocios, y te ayude para que tú te renueves día con día. Muy bien, después de toda esta introducción que dimos, amados hermanos, vamos a leer nuestros primeros textos de la palabra griega pisteu. Ya terminamos la palabra pistis, que como le vuelvo a repetir, ya se subieron, fue hasta el video número 20, que terminamos la palabra pistis, y vamos a empezar ahora con la palabra pisteu, que es creerle a Dios. No creer en Dios, grabes eso. No creer en Dios, creerle a Dios. Es interesante que nosotros veamos que esta palabra siempre va a decir creer, y ahora sí vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo aparece esta palabra creer, de donde se deriva la palabra fe. Entonces la palabra fe es creer, confiar, fiel, fidelidad. Entonces todas estas palabras significan la palabra fe. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con el primer texto, y es Mateo 8:13. Recuerde que aquí está Jesús sana al siervo del centurión, y le dice estas palabras. Recuerde que el centurión le dice que no es digno de que entre bajo su techo, sino que él solamente diga la palabra y el siervo va a sanar. Y dice así: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo te pregunto, ¿el centurión le creyó a Jesús? La respuesta es sí. ¿Tú le crees a Jesús? ¿Tú crees que Jesús te puede sanar, te puede restaurar, te puede renovar? ¿Tú crees que Jesús puede sanar a tus hijos, a tu esposa, a ese hogar que a lo mejor ya está al borde del colapso, tu matrimonio que está a punto de romperse? ¿Crees que Jesús lo puede restaurar? Si tu respuesta es sí, entonces créele a Dios. Cree que Dios te puede sanar, que Dios te puede renovar, que Dios puede llenar de paz y bendición tu hogar, que Dios puede sacar de las drogas a tus hijos, de la drogadicción, del camino equivocado por donde ellos anden. Dios los puede sanar, Dios los puede restaurar. Dios puede hacer que todo eso que es imposible para ti, para Dios todo es posible, pero tienes que creerle a Él. ¿Cómo le vas a creer en Él? Básate en las Escrituras. Básate en la gracia y en la misericordia de Dios. Cree que es Jesucristo quien va a hacer todas las cosas, quien te va a sanar, quien te va a restaurar, quien va a llenar tu vida de paz y de bendición, quien va a hacer tus pies como de ciervas y en lo alto te va a hacer andar. Pídele a Dios que Él mismo te restaure, que Él mismo te ayude, que Él mismo te renueve, que Él mismo llene tu vida de paz y de gozo en su presencia. Y el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, Él mismo
restaure a tu familia, halles gracia, paz y bendición, y que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso llene de bendición tu hogar, llene de salud a tus hijos, a tus nietos. Bendiga tu descendencia para siempre. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Dios Santo y el Dios maravilloso te renueve y te transforme, alcances gracia, misericordia y paz delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dice la Biblia en Mateo 9, vamos a leer desde el 27, aunque es el 28, donde aparece la palabra creer, y dice así: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les decía: aquí les está preguntando, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a su confianza que tienen. Acuérdense que Jesús estaba predicando, la gente conocía al maestro. Acuérdense que ellos, no porque ven qué pasa, o sea, no había un desconocimiento de quién era el hombre que Dios estaba haciendo milagros a través de Cristo. No había un desconocimiento. Sin embargo, por eso es que estos ciegos siguen a donde va Jesús a predicar, y ellos se acercan y Jesús les dice: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y ellos le contestan que sí, y conforme a la confianza y a la seguridad que ellos tenían, estos ciegos sanaron. ¿Quieres ser sano? Conforme a tu fe te sea hecho, hermano. ¿Crees que Jesús te puede sanar? Conforme a tu fe, que Dios te sane, que Dios te restaure, que Dios te ayude, que Dios te renueve, que Él renueve en lo que tú crees, lo que crees que Dios puede hacer en tu vida. Que así sea, amado hermano, que sea así, que tú alcances a crecer espiritualmente en Cristo Jesús. ¿Crees que Dios te puede dar sabiduría? Dios te la va a dar. ¿Crees que Dios te ha de llenar de sus dones, de sus talentos, de sus energemas, de sus carismas? Así sea, amado hermano. Amén, hermano. Que Dios te restaure, que Dios te renueve. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, Él mismo te sane y Él mismo te ayude. Él mismo te renueve y le dé a tu vida gozo y paz en su presencia. Que Él mismo cambie tu lamento en baile y te ciña todo de alegría. Que Él mismo sea tu pastor y que nada te falte. En pastos delicados Él te haga descansar. Él mismo bendiga cada parte de tu ser. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, bendiga tu matrimonio. Que tus necesidades sean suplidas. Que a partir del día de hoy Dios te bendiga en gran manera. Dios te comience a restaurar, a renovar, a transformar, a llenarte de su palabra y de su presencia, porque tú has creído en nuestro Señor Jesucristo. Tú le crees a Dios. Por eso es que Dios te ha de bendecir y te ha de restaurar. Dios Santo y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en sus manos pongo a cada uno de mis hermanos, para que ellos hallen paz y bendición en su presencia. Sean restaurados, sean renovados. Padre eterno, le pido por cada uno de mis hermanos y en sus trabajos. Yo le pido que provea para todas sus necesidades, los ayude, los restaure, los renueve y los transforme. Que ellos hallen gracia, paz y bendición, porque aún no está, Padre eterno, la vida en el granero. Aún no están, Padre Celestial, todo aquello que pudiese proveer para nuestras necesidades. Mas, sin embargo,
usted desde este día bendecirá a su pueblo. Gracias porque usted es bueno, usted es misericordioso y usted es maravilloso. Gracias porque usted es digno de alabanza y de adoración. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de compartir contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.